Esta es la iglesia parroquial de San Dámaso. El sacerdote Vincenzo Suino espera la visita de su obispo. Como estamos en Roma, el obispo en cuestión es el Papa. Se considera a los cardenales como los príncipes de la Iglesia Católica porque tradicionalmente ellos son los sacerdotes oficiales de Roma. Se considera al Papa como la cabeza de la Iglesia Católica porque por tradición él es el obispo de Roma. Este es un título que Karol Wojtyła como Papa ha tratado de reforzar. Cada domingo visita una iglesia romana para conocer a su congregación y a su sacerdote. Es una demostración simbólica de su episcopado. Si se observaron otras tradiciones, Vincenzo Suino, por el hecho de ser un sacerdote romano, debería ser cardenal. Si lo fuese, sería más fácil para él estar cerca de su obispo. La iglesia de San Dámaso debe su nombre al Papa Dámaso, quien en el siglo IV fue el primer pontífice que proclamó la supremacía del obispo de Roma sobre todos los demás obispos del mundo. Otro domingo, otra iglesia, otra ciudad, otro país y otra demostración simbólica. En la Catedral de San Patricio en Nueva York, una protesta de hombres y mujeres homosexuales. Deduciendo de las referencias bíblicas, enfermedad vil y abominaciones, que la homosexualidad es algo que Dios no puede de ninguna manera aprobar, la administración de Wojtyła ha afirmado que si bien esa inclinación no es un pecado en sí misma, los actos homosexuales son y deben ser confesados como tales. La confesión sincera de tales actos impide al homosexual católico una plena participación en la misa. Estamos reunidos para continuar la celebración de esta comunidad cristiana a pesar de todo, aún en contra... La protesta toma la forma de una misa no oficial, la cual, arrastrando una variedad de causas, es dirigida por una mujer sacerdote no reconocida como tal. Y estamos reunidos para compartir el pan. Mary Mendola es una exmonja y lesbiana. ¿Por qué mi madre tiene que ir a la iglesia y escuchar que su hija es prácticamente diabólica? ¿Por qué la gente que va a la iglesia tiene que aceptar este tratamiento degradante a los miembros de su familia y a la gente que ama? ¿Pero qué tal si es? ¿Si soy qué? Diabólica. Pero no lo somos. Quiero decir, usted sabe... Pero en cierto sentido, ¿cómo pueden saberlo? Podemos saberlo porque conocemos nuestra propia identidad. Sabemos que ser homosexual o ser lesbiana es solo una manera de hacer el amor con alguien. Y eso no significa que sea diabólico. Tomar a la gente y etiquetarla como diabólica debido a su orientación sexual, lo encuentro muy inmoral. Mientras el cardenal arzobispo de Nueva York no parece impresionarse por los argumentos, se provoca una discusión teológica entre el coro Tallahassee en la acera opuesta. Porque la Biblia dice que el hombre y la mujer deben de estar juntos, no el hombre y el hombre. Eso es lo que yo creo. Ellos pueden hacer lo que ellos quieran, tienen derechos, son seres humanos. Es más, la leo todas las Pueden noches. hacer lo que quieran. Ay, por favor. Todo lo que digo es que ustedes deberían creer en esto. ¿Tú lees la Biblia todos los días?
sí. No, sí, eso es lo que yo estoy leo la diciendo. Biblia todos Ellos los creen días. en Dios, pero prefieren a un hombre que a una Ay, mujer. No, por favor. El impacto de la manifestación, sin embargo, se ve algo disminuido por otras manifestaciones que tienen otros motivos. ¡Vete al diablo! ¡Aléjate de mí! ¡Vete de aquí! Esta mujer es un representante de los adivinos de Long Island, quienes creen que para conservar la paz en el mundo, la Unión Soviética debe ser consagrada a la Virgen María. ¡Váyase a casa! ¡Tú vete a casa, donde perteneces! ¡A un país comunista! Lo que quiere obviamente no ha sucedido. ¡Estoy en casa! ¡Esta es mi casa! Yo nací en esta ciudad, no lejos de aquí, en esta calle. Les advierto, despejen la calle. Aléjense de la mitad de la calle o serán arrestados por desorden y llevados al precinto 17. Les advierto que deben despejar la calle. Escúchenme bien, están interrumpiendo el tránsito. Si no lo hacen, serán arrestados. Creo que la Iglesia americana se encuentra desde hace tiempo en un periodo de transición debido al hecho de que la comunidad seglar se ha convertido en clase media y de que tengamos que ir al lado de una iglesia española que está creciendo a gran velocidad. Pero aunado a eso, esta es una iglesia educada donde las personas toman más iniciativas, asumen más responsabilidades y quiero afirmar que sienten más libertad. De lo que ellos y otros católicos del primer mundo sienten estar libres es del control directo desde Roma. Roma, o para ser precisos el Vaticano, es el cuartel general de la Iglesia Católica Romana. Desde aquí, 1.800 burócratas célibes administran una iglesia de casi 900 millones de creyentes. El Papa, aunque porte el título de obispo de Roma, es también llamado Supremo Pastor de la Iglesia Universal, y como tal, es el jefe de toda esa burocracia. La administración está dividida, como en todos los gobiernos, en ministerios, llamados congregaciones, consejos y comisionados. Tiene desde una Secretaría de Estado y un ministerio diplomático hasta ministerios de educación, asuntos económicos, de estadística, cultura y hasta familiar. Es la Comisión de Comunicación Social la responsable de las relaciones entre las oficinas centrales de la Iglesia y la clase media internacional. Dear brothers, the Episcopate, brothers and sisters in Christ, the Lord be with you. We should tirelessly proclaim and defend the dignity of every person as a child of God, destined for eternal life. Queridos hermanos, obispos, hermanos y hermanas en Cristo, el Señor sea con ustedes. Estamos obligados a proclamar y defender la dignidad de todas las personas como hijos de Dios destinados a la vida eterna. Ustedes deben seguir a todos los hombres y mujeres de buen corazón en la defensa de los derechos y la dignidad de todo ser humano. El derecho a la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. El derecho a un hogar decente, a la educación y a un justo salario. Nosotros tenemos que ir más allá del simple mensaje para que las gentes de buen corazón no abandonen nuestra fe. Debemos públicamente comunicar la buena nueva de Jesucristo, nuestro Salvador, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias. A pesar de que Wojtyła no tiene gran reputación como administrador, él ha tomado con mano firme el control de su administración. Creo que el estilo personal del Papa para gobernar es, me parece gracioso decirlo, autoritario. Su propia experiencia personal en la vida de la Iglesia y en la escena polaca no es igualitaria, no es de colaboración. Su característico estilo de gobernar viene desde abajo. Hay una inevitable tensión entre la autoridad que se percibe desde Roma y la manera de concebir la libertad en la cultura occidental. Yo amo realmente la libertad que poseemos. Es un gran
obsequio. Es un obsequio que debemos defender y proteger. Pero yo no veo la libertad como algo que me permite creer o aceptar todo lo que deseo en un momento dado. No veo la libertad como el hecho de poseer una luz verde que me permite alterar la verdad o inventar la verdad. Creo que es la dimensión importante. Uno de los más significativos problemas que enfrenta la Iglesia americana actualmente es que el número de jóvenes que estudian para sacerdote ha bajado en casi un 80% desde 1965. Tal vez la insistencia en el celibato y al mismo tiempo la condena a la homosexualidad ha reducido el número de estudiantes. Así vemos que en este seminario, donde 1.200 jóvenes deberían estar estudiando, solo hay 340. En los Estados Unidos actualmente solo 10.000 hombres se están preparando para administrar a 53 millones de católicos. Este problema se ve agravado por el número de clérigos que abandonan la iglesia. David Corcoran trabaja como capellán laico en un hospital católico. Como capellán laico no puede realizar todas las funciones de un sacerdote, pero bajo determinadas circunstancias puede administrar los sacramentos y efectuar bautismos. Aquí, asistido por la administradora del hospital, va a bautizar a un niño mongoloide que será operado del corazón. Viene de Camboya. Y Hola, no bebé. hablan mucho español, pero pueden entender lo que decimos. Hola, pequeño. Qué hermoso niño. Bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué nombre le pondrán al niño? Saría. ¿Y qué pides a la Iglesia de Dios para Saría? Bautismo. Bien. Saría, en nombre de la comunidad cristiana, te recibimos con gran alegría. Con este nombre te acoge Cristo nuestro Salvador. Con el signo de la cruz. Ahora trazaré el signo de la cruz sobre tu frente. David fue un sacerdote católico, pero cuando conoció y casó con una monja, ambos debieron dejar sus ministerios. Otros 17,000 sacerdotes americanos han tomado la misma decisión. La reacción de la administración de Wojtyla fue la de hacer más difíciles los votos de ordenación. Fue muy doloroso al principio. Estuve por un tiempo muy amargado. Pero esperábamos que viniera un cambio, que fuéramos aceptados. Quería seguir con mi ministerio, Barb, también, porque lo amábamos. Yo disfruté mucho la vida en el convento, pero tuve que salirme porque sentí que era la mejor manera de darme a mí misma a Dios, y cuando me analicé y encontré que igualmente agradaría a Dios como mujer casada, pensé, bueno, eso es lo que me gustaría realmente. Siento que he sido llamado para el matrimonio más que para el sacerdocio. Creo que ese es el llamado de Dios para mí. Jesús, venimos a ti en este día, pidiendo tu gracia y tu poder para John y su esposa. Bendícelos y dales mucho consuelo en estos momentos de dolor. Hazles sentir tu presencia y tu profundo amor. El cuerpo de Cristo, John. El cuerpo de Cristo. En mi pensamiento y en su pensamiento, aún en la iglesia, seguimos siendo religiosos, puesto que lo fuimos. Y él es el sacerdote más sacerdote que yo conozco. Pero es doloroso para mí ver que no puede hacer todas las cosas que él quisiera. Que el Señor te bendiga, John. Que te ayude en este momento difícil y te lleve a tu cama en salud, que te dé descanso y paz. Por eso oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Te veré mañana, John. Gracias. Los sacerdotes podrán casarse. Estoy seguro de que así será. Solo es cuestión de tiempo. En la tradición de la Iglesia existieron sacerdotes casados. En los primeros 12 siglos tuvimos sacerdotes casados. Y hablando en términos históricos, la tradición de sacerdotes civiles es más corta. Cuando
Cuando Jesús llamó a los 12 apóstoles, 11 de ellos estaban casados. Pero por eso yo no creo que sea un problema doctrinario, es un problema de tradición, el cual tomó mucho tiempo para establecerse y creo que tomará tiempo para desaparecer, pero creo que se logrará. Las tradiciones de la Iglesia cambian. El Concilio Vaticano II fue convocado por el Papa Juan XXIII en 1962 y fue visto por muchos como una intención de provocar el cambio en las estructuras y mecanismos de la Iglesia. Una de las contribuciones más importantes fue el concepto de que la voluntad de Dios podría encontrarse en el sensus fidelium, el sentimiento de la fe. Para algunos esto abrió la posibilidad de un acercamiento diferente al dogma teológico. Por eso, el significado de fe en Roma puede divergir del sentimiento de fe en el centro de Chicago. Esta es la avenida Michigan Norte, la tierra de los potentados jóvenes, la tierra de las oficinas con aire acondicionado y de las limusinas. La avenida Michigan Sur no es así. Chicago es una de las ciudades con más segregación en los Estados Unidos. En la calle Sur 65 hay un albergue católico para mujeres en riesgo. Así era realmente. En los primeros días vine aquí con una de las mujeres del grupo. Había cucarachas subiendo y bajando por todos lados. Este fue acondicionado por la hermana Donna Quinn. Fue verdaderamente abrumador para la mujer entrar ahí y empezar a limpiar. Ahora muchas de ellas son gente muy linda y pueden cuidarse por sí mismas, pero cuando ves a una de esas personas que está empezando a perder la memoria... Y que el sentimiento de fe en el albergue de la calle 65 está muy lejos de Roma. Bueno, la iglesia tiene una borrosa visión y piensa que solo hay gente casada entre los creyentes... Y eso no es cierto. Por eso la iglesia tiene que dejar de pensar que todos viven con papá y mamá en una linda casa con una cerca blanca alrededor. Eso no es cierto. Tenemos que andar con la gente, tenemos que estar con ellos. Aquí, más de 140 mujeres y niños reciben educación elemental y aprenden trabajos sencillos en el hogar. A las que llegan embarazadas no se les sugiere el aborto y a todas se les anima a discutir los relativos méritos de los diferentes métodos anticonceptivos. ¿Qué te dijo? Bueno, que ahora te lo pones... Tú sabes cómo entre y luego... Bueno, se supone que evita que el hombre y la mujer se junten. Tú sabes, eso detiene... Espermicida, mata el esperma. Sí, así es, lo supongo. No sé, estoy pensando en el diafragma. Ya sé que el preservativo no es... ¿Qué tanto se va a quedar en el pedazo de caucho? Ya sé que los hombres te hablan muchísimo de él, pero tú tienes que saber qué es lo que te dicen. En la escuela de maternidad tratan de explicarnos todo esto. Este es un libro que me dio un amigo mío que es instructor en salud pública. Puedo dejarlo si te interesa. Se llama Nuestro Cuerpo y Nosotros. ¿No lo habías visto? Se trata de que tú como mujer seas responsable de tu cuerpo y entiendas a tu cuerpo y a ti misma y tomes decisiones responsables basadas en una buena información. Finalmente, como decíamos al principio... Y no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal, para alcanzar el reino de la gloria por siempre. Amén. Muy bien, vámonos. El hecho de recomendar métodos anticonceptivos es para las monjas católicas un serio desafío a las enseñanzas de la Iglesia. Yo siento que obedezco la voluntad de Dios, pero no creo que mi voto deba ser de obediencia hacia un hombre al que le tocó ser el Papa. Él es un obispo, es el obispo de Roma. En la actualidad decimos que nuestros votos se interpretan de manera muy diferente a como parece interpretarlos el Papa. Este es el tipo de confusiones que frecuentemente tocó a las puertas del Concilio Vaticano II.
El Concilio Vaticano II fue una de las cosas más grandiosas que han sucedido en la Iglesia. La Iglesia institucional nos animaba a estudiar, pero yo estudié en 2 universidades laicas donde nos exhortaban a usar nuestro cerebro, a pensar, a estar con las personas. Así que cambiamos nuestro plan de trabajo, salimos, cambiamos nuestras ropas, caminamos, hablamos y nos quedamos con los pobres. Y ahora nos quieren decir: espera, retrocede 20 años, vamos, vuelve. Eso no es justo. Y nunca serán capaces de hacernos volver. Estamos aquí para quedarnos y eso es algo que los hombres deben saber. No nos iremos. Muchas personas de la generación Vaticano II se sienten molestas por las prioridades establecidas por Wojtyla. Si realmente creemos en la Iglesia, si realmente aceptamos a la Iglesia, entonces también tenemos que aceptar el hecho de que la Iglesia es una autoridad educadora y de que esta capacidad de educar nos fue otorgada por Cristo y que además es la que nos sitúa entre parámetros que son necesarios para que no nos alejemos de nuestra tradición, del mensaje divino que fue confiado a la Iglesia. La Iglesia siempre tuvo el derecho de enseñar. Siempre lo ha hecho, pero sus enseñanzas deben estar basadas en las resoluciones del Concilio Vaticano II. Sin duda que en un esfuerzo por borrar tales malentendidos, Wojtyla invitó al cardenal Ratzinger a dirigir la Congregación para la Doctrina de la Fe, antes conocida como la Inquisición. Yo iré al estrado si usted escolta al cardenal hacia su silla. Aunque liberal en los tiempos del Concilio Vaticano II, Ratzinger estaba molesto porque sentía que había sido mal interpretado. Para él, el sentimiento de la fe es simplemente el acto de creer compartido con la Iglesia. Y cualquier intento de verla como un pretexto para practicar la democracia teológica es para el cardenal Ratzinger una especie de malabarismo intelectual que socava la autoridad de la Iglesia y de la Biblia. Uno puede ver, si leemos con atención, que la Biblia realmente no posee una sabiduría moral. Pero eso es porque a través del tiempo ha adoptado, como propia, la moral del mundo que la rodea. El futuro creará su moral, y bajo esta perspectiva el asesinato puede ser moral. Es solo lo opuesto a lo que es correcto. Creo que el Papa y algunos de sus allegados quisieran poner al Concilio Vaticano II a sus espaldas. Creo que les gustaría saber que nunca existió, sí. Y entonces se enojan cuando asumimos el hecho de que el sentimiento de fe es muy importante en la enseñanza de la religión. Además, pienso que ellos quisieran anularlo y pensar que el espíritu solo fluye a través de sus ideas o de donde sea y que ellos tienen toda la razón y no creo que eso sea cierto. No cabe duda de que la Iglesia tiene mucho que aprender de la experiencia de las personas y que la enseñanza debe estar relacionada con la situación real en que se vive. Al mismo tiempo, creo que nosotros debemos conservar intacto el mensaje básico que Cristo dio a la Iglesia. Parece que la gente se aleja de la tradición, de los valores y la enseñanza ha sido parte de nuestra tradición durante años. Pero una de las preguntas que yo formulo es, ¿esto ha hecho a la gente feliz? ¿Les ha dado realmente un nuevo sentido a sus vidas? Si yo pudiera responder a esas preguntas de manera positiva, diría que sí. Las cosas son ahora mucho mejores, las personas más satisfechas, son más felices, están en paz consigo mismos y con los demás. Entonces podría decir, bien, usted sabe que tal vez sea mejor pensar de nuevo las cosas que hemos estado predicando, pero no veo que eso pase. Y lo que yo veo es que poco a poco la gente se dará cuenta de que la verdad del mensaje divino aún es relevante.
Opuesto a los modernizadores, Wojtyła ve como inevitable la diversidad de criterios y el Concilio II ha sido la herramienta para tratar con ellos. I am convinced that the diversity is due to the nature of human family and is due to the nature of the church. Estoy convencido de que la diversidad corresponde a la naturaleza de la familia humana y a la naturaleza misma de la Iglesia. En este momento nuestra Iglesia es la Iglesia del mundo. Quizá el Concilio Vaticano se realizó en el momento en que el episcopado estaba muy consciente de este hecho, que somos la Iglesia del mundo. La Iglesia está sembrada en el mundo entero. En aquel entonces, para Wojtyła, el Concilio Vaticano II no trataba de cómo el siglo XX había afectado a la actualización de la Iglesia, sino que trataba del deseo de actualizarla para afectar positivamente al siglo XX. Las audiencias a peregrinos han sido autorizadas desde 1939. Juan Pablo II recibe en audiencia a un grupo de peregrinos. En homilías publicadas durante varias semanas, él da a conocer el mensaje básico de su administración. Fratelli e sorelle, noi crediamo in un solo Signore, Hermanos y hermanas, nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, Hijo unigénito del Padre, Dios de dioses, luz de luces, verdadero Dios del verdadero Dios, engendrado en substancia con el Padre. Luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, consustanziale al Padre. Homoousion to. Mientras, sus palabras se graban para transmitirlas después a las comunidades católicas. Los que se encuentran en la audiencia tienen la oportunidad de admirar el carisma del Papa. No obstante el intento de asesinato sucedido durante una de estas audiencias, Juan Pablo insiste en continuar con su personal estilo. A pesar de que las imágenes son convincentes, Karol Wojtyła ha sido descrito como el papa más adorado, pero el menos obedecido en la historia reciente. Dear brothers and sisters, from the very beginning, the church has... Queridos hermanos y hermanas, desde los inicios, la Iglesia ha preservado y defendido su fe en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre que nació Dios y Salvador. who is both Lord and Savior. En tanto que la autoridad del Papa es cuestionada en el primer mundo por conceptos de libertad, en el tercer mundo se ve desafiada por una nueva teología. Esto es lo que sucede. La iglesia en Brasil es sobre todo una iglesia doliente, porque la iglesia representa al pueblo de Dios y la gran mayoría del pueblo brasileño es católico, apostólico y romano, y estas personas conforman a la iglesia. Es una iglesia de los pobres y los desposeídos, es una iglesia de barrios.
en la periferia de las grandes ciudades. Así que nuestra iglesia es muy similar a la iglesia de Belén, donde nació nuestro Señor entre animales. Ninguna persona o iglesia en posición de grandeza o poder puede tener credibilidad al proclamar el mensaje de Cristo, el Redentor del mundo, a estas clases sociales. El derecho a la tierra es un problema vital en el Brasil, donde millones de personas carecen de hogar. Esta es una invasión de tierras. Si esta gente puede quedarse en este pedazo de tierra, podrán tener el derecho de construir una favela. Observando, escuchando y ayudando está un sacerdote irlandés que ha vivido y trabajado en las favelas brasileñas durante 11 años, el padre Pat Clark. Yo creo que el mensaje fundamental es que tenemos que aprender a escuchar. Y tenemos que escuchar a la gente pobre. Escuchar a la gente ordinaria. ¿Sabe? Ellos tienen una enorme cantidad de problemas. Un ejemplo muy interesante de esto me llegó a través de un hombre que estaba construyendo su casa. Y yo me preguntaba de qué manera habría conseguido todos sus ladrillos. Y cuando le pregunté, me respondió que los había recogido en la calle. Me dijo que le había tomado 2 años conseguirlos. Y me dijo también que aunque fuera solo la mitad de uno, él lo recogía. Así que me pregunté a mí mismo, ¿qué es lo que ve cuando recoge medio ladrillo? Obviamente que ve su casa. Y me quedé preguntándome, ¿quién está tratando de convertir a quién? ¿Quién está orando para quién? Porque yo no tengo suficiente fe como para recoger ladrillos en la calle. Una favela puede verse como un tugurio, pero es una comunidad como cualquier otra. La favela de Villa Prudente ha estado aquí durante 40 años y tiene 800 habitantes con su propia iglesia, su propia guardería y un centro para niños. Es simplemente la parroquia de Pat Clark. A menos que se reduzca la iglesia a una burocracia centralizada, lo cual significa negar su verdadera esencia, la periferia podrá tener voz. ¿Y para qué sirve tener voz si no es escuchada? Take my covenant on your lips. You who despise my law and throw my words to the wind. I will show the salvation to the upright. Existe un mecanismo social que permite que la voz de la periferia se escuche en el centro. Es la visita ad limina. Obispos de todos los países deben ir al Vaticano en intervalos regulares a encontrarse con el Papa. No se trata de un ceremonial ni de una sociedad de admiradores mutuos. Los obispos pueden criticar al Vaticano. El Vaticano puede criticar a los obispos. Pero no solamente los clérigos del tercer mundo expresan su descontento en cuanto al concepto de paz y justicia. Una comisión inglesa visita el Vaticano para discutir el asunto. Desde 1967, muchas comisiones han tomado otros temas que no constituían el objetivo original que los padres del concilio habían solicitado, como fue el Secretariado para la Pobreza Mundial. Es muy claro lo que
los padres del concilio querían. Querían que la Iglesia estuviera lejos de los problemas, de la pobreza en el tercer mundo y de justicia social en la escena internacional. Pero hay límites en las visitas ad limina. Estuvimos junto al Papa durante 3 días, 21 obispos brasileños. Yo estaba entre esos obispos. Durante 3 días estuvimos dialogando respecto a la situación de la Iglesia en Brasil, queriendo inclusive, y aquí viene la respuesta a su pregunta, comunicarle la situación de la Iglesia en Brasil para que la curia romana tuviera un punto de vista de lo que sucede aquí, pero también para tener un punto de vista objetivo del sufrimiento y de la grandeza de la Iglesia aquí en Brasil. Es necesario vivir aquí. En lo profundo de la selva brasileña se encuentra la vieja capital real, Petrópolis. Aquí, una comunidad que arrastra una precaria existencia lentamente empieza a transformarse. Las chozas de madera se están reemplazando por viviendas más duraderas. Se está colocando el drenaje. La misma gente ha empezado a cubrir el tiradero de basura, ya que las autoridades se rehusaron a hacerlo. Ellos han construido una pequeña planta procesadora de la que obtendrán provecho. Esto se está haciendo bajo la guía del padre Leonardo Boff y su hermano Claude Ovis, 2 de los sacerdotes fundadores de la llamada Teología de la Liberación. La teología de la liberación es un esfuerzo realizado por los pobres, basada en su fe cristiana, para obtener mejores condiciones de vida, más pan y libertad. La fe cristiana en América Latina, en el pasado, solo había consolidado una sociedad injusta. Ahora, la fe cristiana tiene la función de liberación contra la sociedad injusta. Como dijo Cristo, infortunado el rico, porque yo bendigo a los pobres. Cristo amaba a pobres y a ricos, pero quería liberar a los pobres. Debemos pensar que la verdadera teología de la liberación es la que libera al hombre del pecado, que lo libera de las consecuencias del pecado. Injusticia, hambre, miseria, guerra, son los frutos del pecado. A medida que luchamos por la conversión del hombre, también luchamos contra las estructuras que oprimen al hombre. Pero hay una falsa teología de la liberación, y tengo serias reservas contra esa falsa teología de la liberación. Una de ellas es el intento de relacionar marxismo y cristianismo. Marxismo y cristianismo no pueden estar juntos como doctrinas. Y ese intento de asociar marxismo y cristianismo ha tenido como resultado el debilitamiento del cristianismo y el fortalecimiento del marxismo. Lo importante para nosotros no es ni Marx ni el marxismo. Lo importante son los oprimidos. Y la causa que después continúa esa opresión e impide la liberación de los oprimidos. Trabajando con los pobres, involucrándose en su lucha, encontramos que el marxismo arroja cierta luz para comprender la razón de la pobreza. La lucha y los pobres son el principio para leer a Marx. Nosotros no leemos a Marx y luego vamos a los pobres.
El Papa tiene limitaciones personales en lo que se refiere al marxismo, porque su experiencia del marxismo polaco fue dolorosa. Y nosotros entendemos esas limitaciones. Por eso nos quedamos sorprendidos cuando el Papa hace críticas abstractas del marxismo, porque tenemos miedo que las críticas del Papa al marxismo puedan debilitar la lucha de los pobres y que los pobres se sientan abandonados por la Iglesia. Yo siempre he dicho que el brasileño es muy parecido a aquel hombre que fue asaltado en el camino de Jerusalén a Jericó. Y por ese camino pasaron 3 categorías de personas que puedo identificar en la sociedad brasileña. Un sacerdote pasó por ese camino, miró a ese pobre hombre, lo vio desangrándose a la orilla del camino y lo levantó. Posiblemente fue al templo. Y en el templo oró a Dios, pero no ayudó a aquel hombre. Existe también una segunda categoría que es el capitalismo liberal, una especie de capitalismo salvaje, personificado en la conocida levita. ¿Y cuál es el lema del capitalismo liberal? Lo que es mío, y yo hago en mi propiedad lo que me plazca hacer. Luego viene el samaritano, aquel que está sensibilizado, un hombre bueno que comparte sus saberes. ¿Y qué dice de sus propiedades? Lo que es mío es nuestro. Yo comparto mis posesiones. Ese es el mensaje del Evangelio. Yo no sé qué clase de hombre sería ese samaritano en esos tiempos, tal vez un marxista. El padre Jan van der Heidensen se dirigía a visitar su parroquia y fue llamado marxista no solo por sus enemigos. Cuando el gobierno brasileño intentó cambiar estas islas de Cananeia, 200 millas al sur de Sao Paulo, por una reserva natural, planeó expulsar a sus habitantes quienes habían vivido y trabajado aquí desde 1850. Fue el padre van der Heidensen quien llevó a las autoridades a una larga batalla política para proteger los derechos de los isleños, y ganó. Como resultado de tal éxito, fue puesto en una lista negra por los hombres de negocios locales, quienes esperaban obtener provecho del trato. Finalmente se atentó contra su vida. Cuando la teología de la liberación ataca a la palabra enemigo, más bien que las de amar al enemigo, forma parte de la enseñanza católica oficial. Para aquellos que trabajan en la dura realidad del tercer mundo, estas enseñanzas y sus maestros pueden parecer algo remoto. El Papa no entiende el primer mundo. El Papa pertenece al segundo mundo. Él no tiene el valor de creer en los pobres. Él conoce la represión y la opresión. Está familiarizado con las estructuras de la Unión Soviética y no concibe, sin embargo, que la opresión occidental es mucho más sofisticada. Él cayó en esta simple trampa y así ha sido absorbido por el oeste y su sistema. Así es. Novak dice que el capitalismo americano es la forma más perfecta, lo más aproximado a la cristiandad. Y el Papa cree esto y va a Alaska a tomar el té con Reagan. Ese es el problema. No hay duda que los policías del Vaticano están abiertos a una gran variedad de interpretaciones. El obispo Luciano de Sao Paulo, un prominente soporte de la teología de la liberación y cabeza de la Conferencia de Obispos Brasileños, ha sido promovido a arzobispo en una remota región de la montaña. Su congregación ve en esto la bota burocrática de arriba. Se encuentran en una emotiva despedida.
Este conflicto está basado no en la fe. Creemos en el mismo Dios, en Jesucristo. Este conflicto está basado en las diferentes formas como entendemos el desarrollo del mundo. Yo pienso que es un momento de síntesis. La síntesis es de hecho una gran necesidad en América Latina, porque lo que se está viendo ahora es el reflejo de la dimensión social del Evangelio, propiciada por una burocracia orientada hacia el fundamentalismo. Mientras la Iglesia dice todo esto es comunismo o todo esto es sociología. No tiene nada que ver con la religión. Y para mí el fundamentalismo no es la respuesta para el problema religioso de América Latina. De hecho, es lo contrario, es un acto desesperado. Prometiendo continuar el trabajo de don Luciano y usando velas encendidas como símbolo, una llama es pasada por la congregación. Yo invité al cardenal Ratzinger a venir a Brasil. Ratzinger alegó que estaba sumamente ocupado en Roma. Efectivamente es muy peligroso para Ratzinger descender al nivel de los pobres, porque nadie puede permanecer inconmovible cuando se entra al mundo de los oprimidos. El que entre a esta realidad se escandaliza. Si tiene un poco de sentimiento humano y religioso, sentirá una furia sagrada y tendrá que decir, este mundo no puede ser querido por Dios, tenemos que cambiarlo. ¿Y quién transforma ese mundo? No es la Iglesia, ni el Estado, ni las clases dominantes, sino los pobres una vez organizados. Este es el mensaje de la teología para la liberación. A diferencia del cardenal Ratzinger, el Papa Wojtyla ha visitado Latinoamérica y otros directivos del Vaticano han sido un poco compasivos, sirviendo a los fines de la teología para la liberación. Yo creo que los discursos del Papa en Latinoamérica han ayudado a la causa de los pobres, porque él ha criticado las violaciones a los derechos humanos y los abusos de la riqueza y el capital. Por todos lados, sus intervenciones pastorales han favorecido a la gente y la gente lo sabe. El Papa está de nuestro lado, no está del lado de los opresores. For the human family, for humanity, the situation is not so positive. No? We have some elements of hope for the future. Para la familia humana, para la humanidad, la situación no es muy positiva. Tenemos algunos elementos de esperanza para el futuro, pero hablando humanamente esto está entre las naciones, entre los poderes políticos, entre los tres mundos que deberían ser uno, no el primero, el segundo y el tercero, porque esto no es solo una distinción, una diferencia, sino un abismo de situación. La Iglesia debería acoger a todas las culturas, a todos los diferentes pueblos, porque la naturaleza de la Iglesia es la comunión. Cristo dijo a los apóstoles, vayan por todas las naciones. For the nature of the church is communion. Christ said to the apostles, go to all the nations.
Lo que el Papa Wojtyła se propone hacer es adoptar una actitud dirigida a cambiar completamente la idea de la gente sobre la actuación del Papa como tal.